Buen día, Candelarias. Buen día, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿usted? ¿Todo bien? Hola, ¿Cómo profe. andás? ¿Cómo andamos? Bien, acá andamos. Ok, ¿tienen a mano el trabajo? Física, ¿no? Sí, física. A ver. Espera que ingrese a Drive. Por favor, vayan leyendo y ya les comparto. Ah, bueno. Buen día, los que acaban de ingresar. Buen día. Chicos, por favor, tengan a mano el trabajo que les mandé al grupo y Buen día, el que se corresponde esta semana. Buen día. Lean la primera hoja, por favor, y ya la completamos. Les comparto la pantalla. Avísenme cuando ya tengan todo el trabajo. Apenas ingresen, recuerden ya tener el material a mano. ¿qué trabajo, profe? El de física, el último. ¿De esta semana? Sí. La semana Bueno. anterior trabajamos con las leyes de Newton, ¿verdad? Estática y Sí, equilibrio. que era un cuadro conceptual. No sé cómo se dice. Efectivamente, ahora vamos a ver algunos ejercicios, algunas aplicaciones y consecuencias que se deducen a partir de los razonamientos que hicimos en la clase anterior. Buen día, Brisa, ¿cómo andamos? Buen día, profe. ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien. Ahí les comparto la primera hoja del trabajo. Vamos a completar la primera parte con algo sencillo y vamos a ir desglosando después qué significa. ¿Comprenden? Equilibrio, situación de estabilidad de un cuerpo sometido a fuerzas. Vamos a estudiar qué es lo que provocan las fuerzas con relación a el equilibrio. ¿Se entiende eso? Completen, por favor. Un equilibrio es una situación de estabilidad de un cuerpo sometido a fuerzas. Esa frase que acabamos de escribir, ¿a qué ley de Newton les recuerda cuando hablamos de equilibrio? Primera, segunda o tercera. Recordemos que la primera era la ley de la inercia, que un cuerpo que en ausencia de acción de fuerza, un cuerpo en reposo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. La segunda es que la fuerza... ¿Es la primera, no, profe? igual a No. masa por aceleración. Sí, la otra, la tercera es acción y reacción. Delfina, ¿te referís a esto? ¿Al equilibrio? Pero relacionada Bien. con el equilibrio. Sí. Sí, bien, tiene que ver con la primera ley. Por ejemplo, si tenemos aceleración cero, ¿qué puede estar pasando con el cuerpo si la aceleración es igual a cero? ¿Con qué tenía que ver la primera ley? Que en ausencia de acción de fuerzas, tenía dos posibilidades. El reposo o el MRU. Un cuerpo cuando está en reposo o cuando está en MRU, ¿qué aceleración tiene?
¿Cuánto vale su aceleración? Si el cuerpo está quieto o si está en movimiento. Vale 0 metros sobre segundo al cuadrado. Porque la aceleración es la variación de ¿qué? De movimiento. Es el cambio de la V, es el cambio de la velocidad a través del tiempo. Cuando el cuerpo está en reposo, la velocidad no cambia. Y cuando está en movimiento rectilíneo uniforme, tampoco cambia. Y la aceleración que está relacionada con la variación de la velocidad, con los cambios de velocidades, entonces valdrá 0. Porque ni en este caso la velocidad cambia. ¿Estamos? Bien. Pero en la clase anterior hablamos de la ausencia de acción de fuerza. Pero podríamos decir que la ley también se puede aplicar a cuando la suma de las fuerzas da 0. Por ejemplo, tengo un cuerpo y tengo una fuerza 1 y una fuerza 2, cuyo tamaño o cuya intensidad es el mismo. Es la misma para los dos. Digamos que acá tengo 100 newton y entonces acá ¿cuánto tengo? También 100 newton, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. ¿Qué pasa con esas fuerzas? ¿Cuál ganará, podríamos decir? ¿Gana alguna? Ninguna porque van al mismo movimiento, o sea, van a la misma velocidad. Ajá. Las fuerzas se anulan, y como las fuerzas se anulan, podríamos interpretar que pasará algo similar a cuando hay ausencia de acción de fuerzas. ¿Y qué pasa cuando hay ausencia de acción de fuerzas? El cuerpo está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Esto quiere decir que este cuerpo también tiene esas dos posibilidades. ¿Estar en qué? Estar en reposo o MRU. O sea que cuando la suma de las fuerzas que actúan en un cuerpo es 0, puedo tener estas dos posibilidades. Esto es contraintuitivo porque nosotros tenemos la idea de que el cuerpo se va a mover si lo empujo. Pero no siempre, o sea, si sí o sí ganaría una de estas dos fuerzas, podríamos decir. Pero en realidad, si la suma da 0, tengo MRU. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en los vehículos? Cuando manejan un auto o una moto. Y el velocímetro marca siempre la misma velocidad. El motor está haciendo una fuerza hacia adelante, ¿verdad? Fuerza 1. Y nosotros tenemos conciencia de esa fuerza generalmente, pero no de otras. Por ejemplo, aquí entre las ruedas y el pavimento hay una fuerza de fricción que jala al cuerpo ¿hacia dónde? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Se trata de frenarlo. Hacia adelante. ¿El pavimento jalará al cuerpo hacia adelante o lo frenará? ¿Lo va a frenar? Lo va a frenar. Eso quiere decir que hay una fuerza de fricción contraria a la fuerza que hace el motor, ¿sí? También tenemos la resistencia del aire acá, que jala al móvil también hacia atrás. Por otro lado, también tenemos la fricción entre las piezas del auto, entre todos los engranajes que forman parte de la estructura, que también jalan al cuerpo hacia atrás. Entonces, la suma de todas esas fuerzas que jalan al auto hacia atrás, llamémosle F2, aquí están contenidas todas esas fuerzas, cuando se suman con las fuerzas que hace el motor hacia adelante, da 0. O sea, la suma, este signo significa sumatoria. La suma de las fuerzas es igual a 0. Por lo tanto, el cuerpo ahí tiene un movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando ustedes mantienen el acelerador en el mismo lugar. ¿Sí? No aceleran ni desaceleran, lo dejan quieto. En ese momento, la fuerza que hace el motor está en equilibrio con las fuerzas que jalan al vehículo hacia atrás. Ahí la fuerza da 0 y es cuando conseguimos el movimiento rectilíneo uniforme. Por el contrario, si presionan el acelerador, esta fuerza se hace más grande y supera a las que jalan al cuerpo hacia atrás, y ahí sí voy aumentando mi velocidad. ¿Me entienden hasta acá?
Sí. ¿Sí? ¿Alguien que se haya perdido? Yo, ¿Quién es yo? la Cande, la que ¿La de siempre se Vélez? pierde. Sí, ¿Dónde te perdiste? cuando empezaste a hablar del autito. Ah, bien. En definitiva, el auto o una moto, cuando está en MRU, o sea, cuando ustedes ven que el velocímetro marca siempre el mismo valor, Ujú. es porque la fuerza que está haciendo el motor hacia adelante es igual a todas las fuerzas que jalan al cuerpo hacia atrás, que tienen que ver con la resistencia del aire, con la fricción con el pavimento, con la fricción entre las piezas del vehículo. Todas esas fuerzas jalan al cuerpo hacia atrás. Entonces, se anulan, eso es lo importante. Se anulan las fuerzas y el cuerpo queda en MRU. ¿Está entendido hasta acá? Sí, ¿Sí? Igual, cualquier cosa, lo revemos. Me pueden hacer consultas en el grupo y ahí les voy mandando audios para que quede más claro. Bueno, bueno, cuando hablamos de MRU con una velocidad constante, estamos hablando de un equilibrio cinético, porque tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Y el equilibrio cinético se da cuando el cuerpo experimenta ¿qué? ¿De qué estuvimos hablando todo el tiempo? ¿Experimenta reposo o qué? movimiento. ¿Qué movimiento? No cualquier movimiento. ¿Cómo era? A ver, Movimiento acelerado, movimiento desacelerado, movimiento uniforme. aceleración, ¿Sí? Pero aceleración. no dijimos que la aceleración es cero. ¿Qué tipo de movimiento ¿Eh? tiene acá el cuerpo cuando su velocidad es constante? Bueno, Y la suma de las fuerzas da cero. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton, la primera ley de Newton? acción de fuerza, ausencia de acción de fuerza. ¿Qué tipo de movimiento? Ah, Vamos de nuevo. Nosotros vimos hasta acá. Reposo, movimiento. Vimos, cuando hablamos de movimiento, hasta el momento, hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y dentro del movimiento rectilíneo uniforme variado tenemos también la caída libre y el tiro vertical. Vimos todo eso. Cuando la suma da cero en un cuerpo, ¿qué tipo de movimiento tenemos si estamos hablando de un equilibrio cinético? MRU, MRV, caída libre, tiro vertical. ¿Entienden la pregunta? ¿No? Vamos de nuevo. ¿Están todos perdidos? Chicos, les estoy hablando. Sí, profe, puede volver a ¿Cómo, explicar. profe? Y están todos perdidos, les pregunto, por favor, contéstenme. Sí, yo no entendí esa pregunta, profe. Porque no sé nada. ¿Cómo? Vamos de Que nuevo. yo no entendí esa pregunta. Vamos de nuevo. Tengo un Oye, cuerpo, ¿sí? Sobre ese cuerpo actúan dos fuerzas, una hacia un lado y la otra hacia el otro lado. El tamaño de las fuerzas es el mismo. Por lo tanto, podríamos decir que acá tengo más 100 newton y acá menos 100 newton. Vamos a tomar que hacia la derecha los vectores son positivos. ¿Cuánto me da la suma algebraica de más 100 y menos 100? se anula, eh, cero. Entonces la suma de las fuerzas es 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar con ese cuerpo? ¿Va a estar en reposo? ¿Va a estar en MRU? ¿Va a estar en MRV? ¿Va a ser una caída libre? ¿Un en tiro reposo. vertical? ¿Siempre en Reposo. reposo y solo en reposo? El reposo es O sea, solo... no, está sin aceleración, profe. Está sin Profe, no aceleración. estaría sin aceleración. Está sin aceleración. La Entonces aceleración. es reposo porque
Ajá. Pero el MRU también tiene aceleración cero. Profe, no se le escucha. Les digo que el MRU también tiene aceleración igual a cero. O sea que si la suma da cero, el cuerpo está en reposo, pero también puede estar en MRU. Ah, ¿No es caída libre? No, ya ¿entienden o entendí. no? ¿Entendieron ahora? Que la suma, Ahora sí, profe. si la suma da cero, no solamente tengo la opción del reposo, también tengo la opción del MRU. Por eso les decía, con respecto al auto, cuando el auto está con velocidad constante, es porque la fuerza que hace el motor hacia adelante es igual a las fuerzas que jalan a todo el cuerpo hacia atrás. Y entonces, ¿cuánto da la suma de esas fuerzas? Entre las del motor que jalan al cuerpo hacia adelante y Pero, da cero. Entonces, pero el cuerpo se está moviendo. ¿Y cómo puede ser que se mueva? ¿Qué tipo de movimiento va a tener si la suma da cero? MRU, algo así. MRU, efectivamente. ¿Se entendió ahora? Sí. Sí, Bien. ahora sí. Entonces, por eso se llama equilibrio cinético. Siempre la palabra cinética tiene que ver con movimiento, en cualquier campo. ¿Estamos? Ya. Ahora, entonces, volvamos de nuevo. La aceleración, si la aceleración es igual a cero, puedo tener velocidad constante en un equilibrio cinético y MRU. ¿Y cuál sería la otra opción? Mm, Que la velocidad sea igual a cero. cero. Entonces, aquí tengo aceleración cero, pero también tengo velocidad cero. La aceleración es cero porque no cambia la velocidad. Y la velocidad es cero porque el cuerpo está quieto. Entonces ahí tenemos un equilibrio estático. Aquí teníamos un equilibrio cinético porque el cuerpo estaba en movimiento y acá tenemos un equilibrio estático. Se da cuando el cuerpo está en... ¿Qué iría ahí? ¿Reposo o cero? Reposo. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Están completando? Sí. Bueno. Los videos de matemáticas ya están todos subidos los de las clases de Zoom. Así que ya les paso el enlace en una lista de reproducción. Lo que sí no lo edité porque era mucho para cortar, así que ustedes avanzan o retroceden porque ven que en los momentos en los que yo les doy para que completen la tarea, nos quedamos en silencio. Entonces esa parte no las recorté porque eran muchas. Entonces ustedes lo van manejando el video cuando lo necesitan ver o completar las carpetas. Sobre todo los que no hayan participado en algunos Zoom. Bien. Ahora sí vamos a ver las condiciones para el equilibrio de un cuerpo. Las condiciones son dos, pero en este trabajo vamos a ver solo la primera condición de equilibrio. ¿Qué me dice? Que para que un cuerpo esté en equilibrio, debe cumplirse que las sumas de las fuerzas horizontales sean iguales, pero de sentido opuesto, y las fuerzas verticales análogamente. O sea, que la suma de las fuerzas que van hacia arriba sean igual a la suma de las fuerzas que van hacia abajo, entonces se van a anular. Lo mismo las fuerzas que van a la derecha y hacia la izquierda. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, que la suma de todas las fuerzas sea igual a cero. ¿Entendieron, chicos? Sí. Al sumar horizontalmente me da cero y al sumar verticalmente me da cero. ¿Se entendió? Sí. Bien, contéstenme por favor cuando les pregunto. Ahora, ¿cómo se completa esto? Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, la suma de las fuerzas que actúan en él debe ser igual ¿a cuánto? ¿Cuánto debe darme la suma? Para que el cuerpo... Cero.
¿Está? Para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de las fuerzas que actúan en él deben ser igual a 0. ¿Está comprendido hasta acá? Completen por favor hasta ahí, si no, así no se van quedando. Igual este video creo que a la tarde ya estará subido. Profe, una pregunta, porque no escuché o no sé qué pasó. El problema de arriba, ¿Cuál? el que está al lado de el que dice A cuando el cuerpo experimenta MR, el de al lado. El problema anterior, profe. ¿Dónde está el auto? Sí, está el equilibrio en este. ¿Cuál era? No, el otro, profe, que no dice nada. Está este equilibrio cinético que lo hicimos y el otro estático. Equilibrio estático. Se da cuando el cuerpo está en reposo. Ah, bien, gracias. De nada. Vamos a los ejercicios numéricos, donde ya tengo situaciones reales de la siguiente página. Los primeros son relativamente sencillos. Dice, en la figura hallar F si el cuerpo no se mueve. Si el cuerpo no se mueve, ¿cuál es su estado? Reposo. Reposo. Entonces la suma de las fuerzas que actúan en él debe ser igual a... Pero Cuando les digo cuál es el estado, les estoy preguntando eso, si es reposo o si es MRU. Eso es estado. Ahora, si les digo cuánto suma la fuerza, me tienen que decir un número. ¿Cuánto suma la fuerza que actúan en el cuerpo? 5. Si el cuerpo está en reposo, ¿qué decía la condición de equilibrio? Cuando la suma de las fuerzas que actúan en él es igual a 0. Entonces, si yo tengo que esta fuerza mide 5 newton y tengo otra del mismo tamaño en sentido opuesto y sé que el cuerpo está en reposo, ¿cuál debe ser la medida de esa fuerza? Para que se anule. El 5. A ver, según esta condición de equilibrio, 5 newton más la fuerza F debe darme igual a 0. ¿Me siguen? Sí. Entonces, entonces la fuerza debe ser igual a 0 menos 5 newton, porque el 5 pasa para el otro lado, restando. ¿Cuánto es 0 menos 5? Menos 5. Menos 5. Y acá estamos tomando como referencia este punto y hacia la izquierda positivo y hacia la derecha negativo. Pero vamos a trabajar en este trabajo con valores absolutos, o sea que la respuesta sería 5. 5. ¿Entienden? Porque la suma tiene que darme 0. Entonces esta se tiene que anular con esta. ¿Se entendió? Sí. Bien. Además, veamos lo siguiente. Entonces, acá la suma da 0, ¿verdad? Según la segunda ley de Newton, la fuerza tendría que ser igual a la masa por aceleración. ¿Sí? Y este cálculo quiero que lo hagan. Acá podemos poner en F no una fuerza en especial, sino que la resultante de las fuerzas sea igual a masa por aceleración. Entendemos como resultante de las fuerzas al resultado de la suma. ¿Qué me dio? ¿Cuánto? 0, ¿verdad?
Sí, 0. La masa es 2 kilogramos por aceleración. El 2 pasa dividiendo. Y 0 newton sería acá. ¿Y cuánto es 0 dividido 2? 0. 0 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Más vale, ¿por qué? Porque estamos hablando de un cuerpo en equilibrio de traslación y dijimos ya que en esos casos la aceleración es igual a ¿cuánto? A 0. A 0, porque la suma de las fuerzas da 0. ¿Se entendió? Y porque no hay cambios de velocidades. ¿Me van siguiendo hasta acá? Este tema lo que tiene que es contraintuitivo, es contra lo que nosotros pensamos cuando vemos los fenómenos en la vida real. ¿Sí? Bien, vamos al siguiente, a ver si lo pueden hacer. Solos. De otra manera de representar. En la figura, hallar F para el equilibrio del cuerpo. No sería Menos 6 sería, en teoría. 6. Efectivamente, sería 6. Si hacemos la ecuación, nos va a salir menos 6. Y si calculamos la aceleración, ¿cuánto nos va a salir? Si está en equilibrio el cuerpo. Va a ser una cuenta parecida a la que tenemos ahí a la izquierda. Sí, 0. 0, porque la resultante va a ser igual a 0. La resultante igual a masa por aceleración. Acá vamos a tener 0. Acá la masa de 4 kilogramos. Despejando la aceleración nos va a dar 0. ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpe, no escuché. No le dijo nada, profe. Ah, ok. Bien, vamos en el 2. Vamos al siguiente. Vayan leyendo, por favor, hasta que ya lo copio. Profe, Sí. yo pensé que era mi celular, pero desde el principio de la clase se lo escucha bajito. No se escucha bien. Por eso le pregunté a mis compañeros. ¿A todos les pasa lo mismo? Sí. Como que yo pensé que era mi celular. Sí. Veamos. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. ¿Mejor Yo sí o escucho igual? Yo lo escuchaba bien, profe. Lo único que sí es que se me contaba por el internet. ¿Y los demás? Profe, yo sí lo escucho. Ok. Sí, ahora sí. ¿Ya leyeron el 3? Hallar la tensión de la cuerda, dice. Y acá vamos a entrar a hablar acerca del peso. ¿Cuándo nos quedan los 10? Newton? Casi. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que 2 newton? No sé, lo vi y dije que era eso. Mi mente algo yo digo que sí, no sé por qué. La clase anterior hablamos acerca de una fuerza particular que se ejerce sobre los cuerpos que están cerca de la Tierra. ¿Qué fuerza es? ¿Qué ejerce la Tierra sobre los cuerpos? Que es vertical y hacia abajo. Presión. Y que se representa con P de peso. El peso. El peso es una fuerza. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Este es el planeta Tierra, ¿no? Cualquier cosa. Y bueno, y ahí tenemos un cuerpo. Un cuerpo que es jalado hacia abajo con una fuerza a que llamamos peso. Pero no tenemos que olvidarnos que el peso es una fuerza. Por lo tanto, sabemos que la fuerza es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Bien. En el caso de el peso, F se sustituye por ¿qué letra? Por menos ¿Por P?
Peso es una fuerza. Es igual a la masa del cuerpo. Escucho recortado. Ahí es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración que tiene un cuerpo cuando cae? Que vimos en los temas anteriores. ¿Con qué aceleración caen los cuerpos? 0. ¿Cuál es el valor de la aceleración cuando un cuerpo cae verticalmente en la Tierra, en el planeta Tierra? 10 ¿Cómo se llama eso? metros por segundo. ¿Es eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Aceleración de quién? ¿Verdad? Aceleración de la gravedad. El peso de un cuerpo se calcula multiplicando la masa por la gravedad. En el caso del cuerpo que tenemos acá, ¿qué masa tiene? 2 kilos. 2 kilogramos. Recordemos que los kilogramos, aunque en el lenguaje común lo usamos para decir peso, en realidad estamos hablando de masa. Entonces tenemos 2 kilogramos por la aceleración, que es 10 metros sobre segundo cuadrado, me genera 2 por 10, ¿cuánto es? 20. 20. Cuando tenemos kilogramos metros sobre segundo cuadrado, ahí se nos forma la unidad de fuerza llamada Newton. Entonces estamos hablando de que este cuerpo es un cuerpo, supongamos que es el del ejercicio, que es jalado hacia abajo con una fuerza de 20 newton. Metros sobre... ¿Por qué 20? Pero ahí si no dice con 20 newton, dice 2 newton Porque nomás. el kilogramo metro sobre segundo al cuadrado me forma el newton. Newton en esto, es esto. ¿Sí? ¿De dónde sale el kilogramo metro segundo al cuadrado? Aquí está. Kilogramo metro por segundo al cuadrado. Eso me forma el newton. Sí, yo hice ese cálculo. Bien, ahora volvamos al ejercicio. Este cuerpo tiene un peso de 2 kilos. un peso de 20 newton. No. Su masa es 2 kilogramos. ¿Por qué está quieto? Tiene que existir una fuerza que contrarreste esta fuerza, que es la fuerza del peso. ¿Dónde estará? ¿Quién sostiene a esta masa? Me dice hallar la tensión de la cuerda, la consigna, ¿verdad? ¿Quién está sosteniendo la masa? Esta cuerda. Esta cuerda ejerce una fuerza sobre el cuerpo vertical hacia arriba que contrarresta el efecto del peso. Esta fuerza que se ejerce sobre las sogas se llama fuerza de tensión. ¿Cuánto debe medir la tensión si el cuerpo está en reposo? Y si sabemos que la fuerza vertical, que es el peso, tiene una intensidad de 20 newton, ¿cuánto tendrá que ser el valor de la tensión que sostiene al cuerpo? ¿Otros 20? Efectivamente, otros 20. Pero ¿cómo hacemos ese cálculo? Nosotros sabemos que la tensión menos el peso debe ser igual a 0. O sea, tenemos este dibujo. El peso y la tensión. Como son fuerzas opuestas, al restarse deben darme 0, ¿verdad? Entonces digo, tensión menos peso debe ser igual a 0. Como el peso es igual a 20, despejo pasando el 20 al otro lado, y ahí es donde obtengo la tensión, justificando matemáticamente la respuesta a partir del cálculo. Y ahí marcamos esta opción. ¿Entendieron? Puede ser. ¿Alguien que esté perdido mal? Todo el año. No, por favor. O sea, en conclusión, la respuesta sería 20, profe. Efectivamente, la respuesta sería 20. Pero tienen que justificar, siempre justifiquen con cálculo, por favor. No es válido un trabajo en donde me marcan la respuesta únicamente. Bueno. Hoy van a estar subidos todos los trabajos de física, todo lo que hicimos por Zoom. Así que creo que una clase sin querer no grabé, pero después van a estar todas. Y va a estar incluida esta. Así que
van a ver que si ustedes ven la explicación de nuevo y la reven, van a ir descubriendo cosas o van a ir comprendiendo cosas que quizás ahora quedaron un poco colgadas. El problema 4 es bastante parecido. ¿Cuánto tenemos? 4 minutos. Es bastante parecido solamente por una diferencia. Tenemos una piñata. Viola de toda la historia. Y en la piñata se ponen 2 kilos de caramelo y 1 kilo de juguetes. O sea, 3 kilos de peso. Bien, entonces acá tenemos 2 kilos más 1 kilo de masa. Entonces, 3 kilos. Bien. Tenemos 3 kilogramos. ¿Para acá qué tenemos? ¿Y qué tenemos para arriba? Serían 30 newton para arriba y para abajo. Ajá. 30. Efectivamente, acá tenemos el peso y acá tenemos la tensión hacia arriba. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre, que es dibujar el cuerpo sin fuerzas externas. Tenemos una fuerza para arriba. No, vamos a hacer así. Una fuerza hacia arriba y otra fuerza de igual tamaño hacia abajo. ¿Cómo se llama la fuerza que va hacia arriba? Si es una soga. ¿Cómo se llama esto? Tensión. Y la que va abajo, peso. Las dos son fuerzas. Y acá tenemos una masa de 30 kilogramos. ¿Sí? Entonces calculamos, sabemos que la tensión menos el peso es igual a 0, porque está en equilibrio el cuerpo. La tensión no sabemos nada, y el peso es igual a masa por gravedad. Bueno, sí, queda 30 newton. Que es 3 kilogramos por 10 metros sobre segundo cuadrado. La masa está acá y la gravedad está acá. Y entonces sí, nos da 30 newton igual a 0. Cuando pasamos el 30 para el otro lado, nos da que la tensión tiene un valor de 30 newtons. ¿Está entendido? Sí. Bien. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Podemos dar por finalizada la clase de hoy y ya les quedan los otros como desafíos. Igual vamos trabajando por el grupo. Bueno. ¿Sí? Bueno, bien. Ok. Ok, profe. Nos vemos. Que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao, Diego. Nos vemos.